lugares donde perderse significa simplemente perderse. Un error de orientación, una caída, una tormenta, una mala decisión. Pero existen otros lugares donde durante décadas algunas personas han entrado al bosque y nunca han vuelto. Yosemite es uno de esos lugares. Un territorio inmenso de montañas, barrancos, bosques y senderos que pueden cambiar por completo en cuestión de horas. Aquí existen expedientes oficiales de personas desaparecidas. También existen testimonios, historias que han pasado de generación en generación, relatos de criaturas que, según algunos habitantes de las montañas, existen, y preguntas que todavía no tienen respuesta. Una de esas historias es la de Sandra Hughes, una mujer que llegó a California desde Hawái, una mujer acostumbrada a las actividades al aire libre. En el verano del 2020 decidió internarse sola en las montañas. Su automóvil apareció accidentado, su campamento quedó abandonado. Algunas personas aseguraron haberla visto después y posteriormente apareció un objeto relacionado con ella dentro de Yosemite. Pero Sandra nunca regresó. Y lo más inquietante es que no fue la única. Hoy vamos a entrar en Yosemite, no para decirte que allí existen monstruos, tampoco para decirte que todo tiene una explicación. Vamos a separar los hechos de los testimonios y la historia del lugar de las leyendas. Y al final, la pregunta quedará en tus manos. Sandra Johnson Hughes tenía alrededor de 54 años cuando desapareció. Había llegado recientemente desde Hawái y se encontraba explorando las montañas de California. No era una persona completamente ajena al mundo exterior. Tenía experiencia en actividades al aire libre y conocimientos relacionados con la supervivencia. Y eso hace que su historia resulte todavía más difícil de ignorar. Durante el verano del 2020, se encontraba acampando en la zona del Sierra National Forest, cerca de Yosemite. Era un territorio enorme, bosques espesos, montañas, ríos y barrancos. Kilómetros de terreno donde una persona puede desaparecer de la vista en cuestión de minutos. Pero entonces ocurrió algo. Su campamento fue encontrado abandonado. Había objetos personales, documentos, pertenencias y, según personas cercanas a Sandra, aquello no parecía corresponder con su forma habitual de hacer las cosas. Ella era descrita como una persona organizada y ahora sus pertenencias estaban allí, pero ella no. Después apareció su automóvil, un Saab plateado. Había sufrido un accidente cerca de Chiquito Creek. El vehículo había terminado fuera de la carretera después de golpear un árbol, pero Sandra tampoco estaba dentro. Y entonces comenzó la búsqueda. Los equipos recorrieron la zona, se revisaron senderos, bosques, barrancos, áreas cercanas al vehículo, pero no apareció.
hasta que comenzaron a llegar testimonios. Personas que aseguraron haber visto a una mujer que podía coincidir con Sandra. Y una de esas descripciones resulta particularmente extraña. La mujer caminaba aparentemente descalza, tenía una lesión visible en el rostro y habría rechazado la ayuda. Si realmente era Sandra, entonces existía una posibilidad inquietante. Había sobrevivido al accidente, había abandonado el vehículo y después había continuado caminando. Hay algo particularmente extraño en las desapariciones en zonas salvajes. Muchas veces no desaparece absolutamente todo, desaparece la persona, pero quedan pequeñas piezas, un vehículo, una mochila, una tienda, un zapato, una fotografía, un objeto que años después puede convertirse en la única pista. En el caso de Sandra, ocurrió algo parecido. Durante la búsqueda, apareció un saco de dormir que fue relacionado con ella. Estaba aproximadamente a 2,5 millas del lugar donde había aparecido su automóvil. Y estaba dentro de los límites de Yosemite. Eso no demuestra que Sandra hubiera llegado hasta allí, pero sí plantea una pregunta. ¿Cómo llegó aquel objeto hasta ese lugar? ¿Lo llevaba Sandra? ¿Fue transportado? ¿Había pasado ella por allí? ¿O simplemente había terminado allí por circunstancias que nunca conoceremos? Y aquí es donde debemos detenernos, porque hay una diferencia enorme entre una pista y una conclusión. El saco de dormir es una pista, no una explicación. La búsqueda continuó, pero Sandra nunca apareció. Mientras tanto, otro detalle comenzó a crecer alrededor del caso: el territorio. En el 2011, George Penka se encontraba realizando una excursión con un grupo. Eran aproximadamente 20 personas. El grupo llegó a la zona de Upper Yosemite Falls. En algún momento se separaron y cuando volvieron a reunirse, George ya no estaba. No estaba herido frente al grupo. No había una explicación clara. Simplemente había desaparecido y comenzó una búsqueda masiva, al igual que con Sarah. Equipos especializados, personal de rescate, helicópteros, perros, terreno complicado, pero no encontraron una respuesta definitiva. George Penka sigue siendo uno de los casos de desaparición sin resolver registrados por las autoridades del parque. 5 años después, ocurrió otro caso en Yosemite. Peter Jackson tenía 74 años y había llegado solo a Yosemite. Su vehículo quedó estacionado en el White Gulf Campground y salió a caminar, pero no regresó. La búsqueda no consiguió localizarlo, pero 3 años después apareció algo: su mochila. Había sido encontrada en una zona entre Aspen Valley y Smith Peak. 3 años, una mochila, y ninguna explicación definitiva sobre dónde había terminado Peter Jackson. Y entonces llegamos a otro caso: Joel Thomasin, en el año 2021. Una excursión en solitario, pesca, un kayak inflable, un plan que parecía relativamente sencillo, pero Joel desapareció y ni siquiera quedó completamente claro cuál había sido su ruta final. 3 personas, 3 historias, 3 desapariciones y un mismo escenario general.
los bosques de Yosemite y sus alrededores. Pero antes de sacar conclusiones, hay que hacerse una pregunta. ¿Realmente hay algo extraño detrás de esto? ¿O estamos mirando un territorio donde desaparecer es simplemente mucho más fácil de lo que imaginamos? Yosemite es enorme. No estamos hablando de un parque urbano. Estamos hablando de cientos de miles de acres, montañas, bosques, ríos, acantilados y zonas sin cobertura. Lugares donde una persona puede quedar fuera de la vista a pocos metros de la otra. Una caída puede ser suficiente. Una lesión, hipotermia, deshidratación o desorientación. Incluso una persona experimentada puede cometer un error. Y por eso existe una explicación perfectamente racional para muchas desapariciones en zonas salvajes. El problema aparece cuando intentamos aplicar esa explicación a cada caso, porque no todos los casos terminan igual. Algunos dejan vehículos, otros dejan mochilas, otros dejan objetos personales. En algunos existen testimonios y en otros simplemente no queda nada. Entonces aparecen las hipótesis. La primera es la más sencilla: accidentes. Personas que se desorientaron, personas que sufrieron una caída, personas que murieron en lugares que los equipos de búsqueda nunca consiguieron entrar. La segunda posibilidad es todavía más incómoda: que alguien más haya intervenido, un encuentro casual, un crimen, una persona desconocida, pero en muchos casos no existe evidencia suficiente para sostenerlo. Y existe una tercera posibilidad: que algunas personas hayan decidido desaparecer voluntariamente. También puede ser posible, pero entonces quedan otras preguntas. ¿Por qué abandonar determinados objetos? ¿Por qué dejar un vehículo? ¿Por qué internarse en un territorio tan peligroso? Y finalmente existe una cuarta posibilidad, la que no aparece en los informes oficiales, la que pertenece al territorio de los testimonios, a el folclore. Yosemite tiene una historia mucho más extraña que sus propios expedientes. Mucho antes de que los turistas llegaran al Parque Nacional Yosemite con cámaras y teléfonos, las montañas ya tenían historias. Los pueblos originarios de la región desarrollaron durante generaciones sus propias tradiciones, relatos y explicaciones sobre el mundo que los rodeaba. Y como ocurre en muchos lugares aislados, algunas historias comenzaron a mezclarse con relatos posteriores, apariciones, espíritus, luces, criaturas y seres que según determinados testimonios habitarían las montañas. Uno de los relatos modernos más conocidos y relacionados con esta región es el de criaturas similares a Bigfoot. Pero existe algo todavía más peculiar: los llamados Fresno Nightcrawlers. Extrañas figuras que supuestamente fueron captadas caminando por zonas del centro de California. Su existencia nunca ha sido demostrada. Los videos y testimonios han sido discutidos durante años. Para algunos son criaturas desconocidas, para otros simplemente una ilusión, un montaje o algo mucho más convencional. Pero el fenómeno existe como parte del folclore moderno de la región, y entonces surge una pregunta inevitable:
¿Por qué tantos relatos extraños aparecen precisamente alrededor de lugares donde también existen historias de desapariciones? Aquí debemos tener cuidado. Que dos cosas ocurran en el mismo territorio no significa que una provoque la otra, pero tampoco necesitamos fingir que la pregunta no existe, porque el misterio no nace únicamente de lo que sabemos, a veces nace de lo que falta. Volvamos a Sandra, una mujer experimentada, un campamento abandonado, un vehículo accidentado y posibles avistamientos. Una ruta que pudo haber continuado hacia Yosemite y un saco de dormir encontrado lejos del automóvil. ¿Qué pudo ocurrir? Quizá la respuesta sea completamente natural. Sandra pudo haber sufrido una lesión, pudo haberse desorientado, pudo haber caído en una zona inaccesible y su cuerpo podía permanecer todavía en algún lugar que nadie ha conseguido localizar. Es posiblemente la explicación más sencilla, pero existe otra. Que alguien se cruzara con ella, que ocurriera algo que nunca fue documentado. No tenemos evidencia suficiente para afirmarlo. Solo podemos reconocer que si los avistamientos eran correctos, Sandra estuvo caminando después del accidente y después desapareció. Quizá todo esto tenga una explicación sencilla. Yosemite es enorme. Miles de personas recorren sus montañas. Algunas se pierden, algunas sufren accidentes y algunas mueren. Y algunas nunca son encontradas. Eso por sí solo puede explicar muchas historias, pero hay algo que resulta difícil de ignorar: la acumulación de casos, personas que desaparecen sin dejar rastro alguno. Sandra Hughes entró en las montañas. Su vehículo quedó atrás. Su campamento quedó atrás. Algunas personas creen haberla visto caminando. Un saco de dormir apareció dentro de Yosemite y después, nada. George Penka desapareció después de separarse de su grupo. Peter Jackson salió a caminar y nunca regresó. Su mochila apareció 3 años después. Joel Thomasin desapareció durante una excursión en solitario. Y ninguno de estos casos tiene todavía una respuesta completa. ¿Son accidentes? ¿Desorientación? ¿Crímenes? ¿Decisiones voluntarias? ¿O existe algo que todavía no podemos comprender? No lo sabemos, y quizá esa sea la parte más inquietante, porque un enigma no necesita una criatura para ser aterradora. A veces basta con una persona que entra en un bosque y una historia que termina antes de que podamos conocer el final. Yosemite continúa allí, las montañas siguen allí, los senderos ahí están, y algunas preguntas también. Esto fue MCD Enigmas. Si te gustan las historias donde los hechos terminan, pero las preguntas continúan, suscríbete, comparte este episodio y déjanos en los comentarios tu teoría, porque quizá tú encuentres una pieza que nosotros todavía no hemos visto. Hasta el próximo misterio.